este mismo cuartel, preocupado a las 3 de la mañana. Fue un momento también para usted, aunque no ocurrió en un desastre acá, de todas maneras me imagino que se recuerda por un momento bastante tenso. Sí, efectivamente, el 27 de febrero. Más que tenso, también la poca información tuvo en los primeros minutos. Efectivamente, ya con el correr de las horas fuimos enterándonos de las proporciones del movimiento que habíamos tenido a nivel del país. Efectivamente, una fecha bien especial para tanto como para a nivel nacional como para, sobre todo para la gente del centro sur del país. La primera reacción fue poder verificar que en el radio céntrico, sobre todo en los sectores, no había ocurrido nada, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo, efectivamente, un protocolo establecido con respecto a los movimientos telúricos. Lo primero que se hace, una vez que tocó que fue una hora de donde estaban las guardias ya constituidas, lo primero que se hace efectivamente es sacar las máquinas a un lugar un poquito más seguro, al sector de la calle, y verifican los cuarteles y posterior a ello cada uno de las compañías, la central empieza a pedir un reporte para ver si efectivamente están todos en condiciones de trabajar o no. Una vez que se terminó el reporte de las máquinas y de las guardias nocturnas que estaban todas en condiciones y sin ningún inconveniente, en ese momento yo ya venía bajando. Acordemos que se nos cortó la luz a nivel nacional. Yo tomé mi vehículo, me vestí, yo estaba en mi casa, me levanté, dejé ya más o menos mis cosas ordenadas y me vine, y una vez que llegué acá ya todos los reportes estaban hechos, efectivamente no había mayor inconveniente en los cuarteles, afortunadamente, en nuestra zona no pasó nada, aparte del corte de luz, y empezamos, bueno, se constituyó al par de minutos, vino el gobernador de la época con nosotros, la señora Genoveva Navarro también que estuvo con nosotros, Radio Vivío que también estuvo con nosotros hace rato, y ya empezamos a recabar mayor información, porque como digo, en ese minuto, aparte del corte de luz, y sabíamos que había habido un movimiento, pero no teníamos la claridad todavía, y ya pasaron 5 o 10 minutos, ya tuvimos una información absolutamente clara de qué había pasado. Don Martín, los sistemas de comunicación, ¿cómo funcionaron esa noche? Porque hay tanto debate actualmente, el trabajo de la UNEMI y de otras reparticiones. ¿Había comunicación con la UNEMI? ¿Había comunicación con los organismos centrales en ese momento? Por eso le digo, nosotros a nivel bomberil solamente, yo todo lo que les acabo de narrar fue solamente en forma interna. Ya, en el nivel bomberil había comunicación interna. Y de ahí tuvimos comunicación con los cuerpos bomberos más cercanos, me acuerdo incluso tuvimos comunicación con Maullín que nos llamó, Muermo que nos llamó, Puerto Vara también tuvimos una pequeña comunicación. O sea, como les digo, a nivel de cuerpo de bomberos de la provincia tuvimos información, estaban todos sin inconvenientes, todos sin novedad, y ya eso fue transmitido a las autoridades de la época, y de ahí ya vino la información que llegaba directo al gobernador. O sea, a mí no tiene por qué llamarme el Choa. Esa información va ya directamente a la autoridad comunal o regional. Comandante, ¿en qué momento se tomó la decisión de enviar un contingente, el primer contingente a la zona terremoteada? Me acuerdo que ese día, bueno, fue el 27, el mismo día 27 hubo una reunión de emergencia alrededor de las 8:30, 9 de la mañana en la Intendencia Regional. Y ahí en esa oportunidad, una vez que ya teníamos más conocimiento, ya había retornado en algunas partes la energía eléctrica, teníamos ya televisión abierta, los canales nacionales ya estaban transmitiendo, así que ahí en ese momento efectivamente se le ofreció y se le comunicó y se dispuso al personal y se informó al intendente de la época que Bombero estaba listo, y nosotros en el momento que nos dijeran que abordáramos los aviones estábamos dispuestos a partir. ¿En qué momento partió finalmente el coche? Ese mismo día, en horas de la tarde, ya se concretó, se coordinó con los pilotos de la Fuerza Aérea, y ya ese mismo día, fuimos a dejar a la gente al aeropuerto. Un primer grupo se fue el mismo día, y el segundo grupo se fue al día siguiente, nada más que por capacidad, porque se viajó en los Twin Otter, así que por capacidad fue en doble grupo, pero el contingente estaba completamente listo el mismo día del 27. Ayuda que fue bastante valorada en el momento de... Sí, efectivamente, y no solamente Puerto Montt, independiente que nosotros hayamos sido la primera fuerza tarea en llegar, lógicamente que participaron prácticamente todos los cuerpos bomberos del país, ya una vez que se fue ordenando y se fue pudiendo también tener cómo llegar al sector o a las localidades, fueron llegando también
cuerpos bomberos de otros países, de otras ciudades y efectivamente posterior de otros países. Comandante, los cambios más importantes que se han producido desde esa fecha a lo que es hoy día. A ver, es lo que hemos conversado en otra oportunidad, no es que sea comparar o no, pero yo creo que también nos ha ayudado a nosotros como zona el terremoto del 60. Y ustedes son testigos que nosotros todos los 22 de mayo, que es donde se conmemora el terremoto del 60, que afectó justamente a la zona sur nuestra, tanto de Valdivia, pues, tenemos ese relato, hemos tenido esa ceremonia, hemos recibido esa información de parte de los bomberos que trabajaron en esa época en Puerto Montt. Y sin haber vivido el terremoto del 60, yo creo que muchos de nosotros habíamos recopilado y recibido esta información. Entonces, como que también teníamos más o menos algo claro, que efectivamente ha pasado el terremoto, que la prioridad una es justamente ver las víctimas que hayan habido, incendios que se hayan producido. Posterior a ello viene un trabajo extenso de parte, vino en esa época y también se produjo en la zona de Concepción, la entrega de agua a la población, porque efectivamente todo queda, la rotura de matrices y cañería prácticamente en todo el sector, toda la ciudad. Y como digo, entonces uno va, ya tiene claro más o menos cuáles son las etapas de cada uno del momento, entonces quizás eso también nos ayuda bastante.